Bien, gloria a Dios. Vamos a ir por la palabra, por diferentes lugares el día de hoy. El Señor me puso este mensaje que creo que va a ser de bendición, para mí es de bendición. Vamos a hablar de la fe, un poquito de la fe. En Hebreos 12, al final, el Señor, Hebreos, el autor, nos está diciendo que estamos rodeados de una nube de testigos y que los miremos a ellos para que corramos con paciencia una carrera que está por delante de nosotros, ¿verdad? Yo la verdad no soy corredora, nunca he sido corredora, pero he visto y he tenido personas cercanas que sí lo han hecho. Y los corredores pues tienen en primer lugar que prepararse. Tienen que dejar muchas cosas y tienen que tener una disciplina y tienen que comer cierto tipo de comida si realmente quieren ser buenos deportistas, y no solo en el campo de la carrera, en cualquier deporte. Exige una disciplina, ¿verdad? Lo curioso es en este texto cómo el autor pues compara la vida cristiana no con una caminata, sino con una carrera. Para la caminata cualquiera sale a dar la caminata, un ratito, pero para una carrera uno tiene que prepararse. Y la vida cristiana es una preparación. El Señor nos está preparando cada día para los días que nos tocan por vivir todavía aquí, pero más aún para los días por los que nos tocan por vivir allá. Las experiencias que tenemos aquí son elementos que el Señor está poniendo en nuestro corazón para la vida eterna. Y sin embargo, en algunos momentos, como dice en su boletín, hay momentos en que viene a nuestra vida desánimo. O viene a nuestra vida un cansancio y sentimos que ya no podemos más. Me imagino que así les pasa también a los corredores, me imagino, porque nunca he corrido una carrera. Pero pienso que después de un rato de ir en una carrera, el atleta se siente cansado. Sin embargo, está acostumbrado a conocer los síntomas de ese cansancio. Sus piernas ya están acostumbradas a que después de cierta distancia o de cierta velocidad va a empezar a sentir algo, y él ya sabe que puede seguir adelante y hasta dónde va a llegar, precisamente por las experiencias que tiene. Nosotros tenemos una palabra del Señor que nos ha dicho que Él no nos va a abandonar ni nos va a dejar. En Juan 16:32, si ustedes me acompañan, dice el Señor, Juan 16:33, está terminando de platicar con sus discípulos, con los cercanos, y les está diciendo que Él va a la cruz, y les está diciendo lo que va a venir. Yo me imagino cómo sería eso para ellos en ese momento, porque dicen otros que ellos no habían entendido lo de la resurrección. O sea, deben haber entrado en un desánimo en ese momento, y por eso Jesús les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en cierto momento, cuando nosotros vemos como hijos de Dios o como cristianos a la palabra que se está predicando, por lo menos aquí en Josué la predicamos y hablamos de los últimos tiempos y vemos cómo está el mundo, porque no solo la palabra nos lo ha advertido desde hace muchos años, pero uno puede abrir la prensa o lo que oímos. El día de hoy, por lo menos, está circulando un chat pidiendo oración por Venezuela. ¿Quién no sabe cómo está Venezuela? Y pedían que nos uniéramos los hijos de Dios clamando por ese país para que la gracia de Dios tocara, porque ahí hay muchos creyentes también y están sufriendo, están pasando grandes dificultades, pero no solo en Venezuela o Sudamérica, podemos ir a cualquier otro país, no tenemos que ir muy lejos. ¿Cómo está nuestra Guatemala? El sábado amanecimos con noticias tremendas, ¿verdad? Y todo eso pone en nuestro corazón, Señor, y estamos en una angustia a veces, ¿qué vamos a hacer? Y yo le decía a una persona, realmente esto no tiene remedio. Si lo vemos con los ojos humanos, no hay remedio. Pero nosotros sabemos que la victoria ya está ganada. Este mundo va a pasar, se va a acabar y todo va a terminar, no sé cuánto, pero la cosa no se ve bien. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios
el Señor Jesucristo ya venció y está sentado a la diestra del Padre como Rey. Y que hay una victoria para nosotros, amén. Y yo les voy a hablar de esa fe, de la fe que tenemos que mantener. La fe la iniciamos cuando creímos en quién es Dios. Leamos lo que es la fe, aunque no es una definición propiamente la que vamos a encontrar aquí, sino una descripción de cómo obra la fe. Vámonos a Hebreos 11:1. Dice en Hebreos 11:1 que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esta es la traducción, nueva traducción viviente. Me gustó mucho porque está escrito en unas palabras muy accesibles a nosotros. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos a Jesús. Sin embargo, sí lo vemos con los ojos de la fe. Nosotros nunca hemos visto a Dios, pero Jesús nos dejó su retrato y lo podemos ver con los ojos de la fe. Ninguno de nosotros ha subido al cielo, pero nosotros podemos ver que hay una mesa servida en el cielo para nosotros y que hay un lugar, hay una casa preparada especialmente para mí y para ti. Amén, también. El Señor se fue y les dice, me voy a prepararos morada. No os turbéis, no tengáis miedo, yo voy, pero voy a regresar y voy a preparar un lugar para vosotros. Y nosotros sabemos que así es, que Él se fue y que está preparando ese lugar y sabemos que volverá también. Estamos seguros que volverá. Amén. Así que nosotros este tema, el Señor me dio este nombre, convencidos y seguros. Porque para tener confianza tenemos que tener convencimiento de algo, estar completamente convencidos de que así es y nada más. Si a mí alguien viene y me dice que yo no estoy casada, miren, de plano que le digo, no tengo ni mucho que pensar, de plano que no. Yo sé que estoy casada, sé que firmé un papel hace tantos años y sé que tengo un compromiso y un pacto con Ángel que hice delante del Señor Jesucristo. Yo estoy casada, nadie me lo puede quitar de la cabeza, es una seguridad, estoy convencida de eso. ¿Y qué es? Además dice, es la certeza. Así que la fe se trata de un convencimiento y de seguridad de ciertas cosas. Como les decía, lo que leemos aquí en Hebreos 11:1 no es tanto una definición, porque la fe es muy amplia para poderla definir en pocas palabras, pero por lo menos nos describe cómo actúa la fe. Primero, la fe, estoy convencido de quién es Dios y de cómo actúa. Y para estar convencido de eso, primero Él tiene que presentarse a mí. La fe no nace de la nada. La fe nace del oír, dice, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene a decirnos quién es Él, cómo actúa, cómo actuará y lo que ha hecho y lo que Él hará. Y cuando yo escucho de eso, Dios mismo pone en mi corazón una semilla de fe que debe de crecer. Y comienza, dice, cuando creemos en quién es Él. ¿En quién es Él? Su carácter y quién dice ser. Por eso es que Jesús es la manifestación completa de quién es Dios. Dice la palabra que a Dios nadie lo ha visto, pero que el que bajó nos lo ha mostrado. Jesús bajó y nos mostró el rostro de Dios y nos aseguró cómo era Él en su carácter. Nos vino a mostrar el rostro del Padre, de su misericordia, de su bondad, de su cercanía. No es un Dios lejano, es un Dios cercano que está palpable para nosotros. En Jesús Dios se hizo palpable. Y la fe tiene, así como tiene un principio, tiene un intermedio. Y todos los que estamos aquí, que hemos ya creído en Jesús, estamos en ese intermedio de la fe.
El intermedio de la fe es confiar en sus promesas. Al principio no sabíamos nada de Él, pero conforme caminamos en Cristo, en la fe, nuestra fe se va acrecentando y se va haciendo cada vez más fuerte en Él, porque vamos teniendo experiencias de Él y lo vamos conociendo personalmente. Él nos ha dado promesas seguras para cada uno de nosotros, que sabemos que así va a ser, porque lo que Él ha dicho será. Él mismo dice en su palabra, la tierra, los cielos, todo va a pasar, pero mi palabra permanecerá, no pasará. Mi palabra es segura y en eso podemos estar confiadas. Hay promesas que están en la Biblia para todos, pero yo estoy segura que aquellos que caminamos con el Señor nos ha hecho promesas personales. Piense por un momento en esas palabras que el Señor le ha hablado a usted, a su corazón, y que Él le ha dicho, así será. Y usted puede permanecer en esas palabras con la seguridad porque Él es fiel. Pero también la fe tiene un final. La fe va a dejar de ser un día. La fe es mientras estemos aquí. Pero cuando nos presentemos ante Él, dejará de ser la fe y dejará de ser la esperanza. Prevalecerá el amor, dice la palabra. Porque la fe y la esperanza son válidas mientras aún no hemos llegado a la meta. Pero el día que estemos cara a cara con Él, le veremos tal cual es, le conoceremos tal como es, ya no tendremos necesidad de fe, ni de esperanza tampoco, porque habremos recibido lo que Él nos ha dado como esperanza hoy. Pero ese día le veremos tal cual es, ya tendremos todo aquello que se nos ha sido prometido. Amén. Así que pensemos claramente, la fe no solamente es un cúmulo de creencias. La fe actúa. Muchos dicen, yo creo en Dios. Y la pregunta sería, ¿en qué Dios? Porque no todo el que dice, yo creo en Dios, tiene la misma fe que tenemos ustedes y yo. Dice que discernamos a los espíritus, ¿verdad? Las personas pueden tener creencias en dioses falsos, que no son nadie y que no pueden hacer nada y que ante el único y verdadero Dios caen y se les rompen las manos y se les caen las piernas como a Dagón. ¿Se recuerdan? Bueno, hay gente que cree en ese tipo de dioses, no necesariamente en los dioses del Antiguo Testamento, pero otros con nombres nuevos. Por eso cuando yo oigo yo creo en Dios, sería bueno preguntar, bueno, ¿y quién es tu Dios? Descríbemelo, para saber si se trata del mismo en el que creo yo. ¿Verdad? Porque mi Dios tiene un nombre que nos ha sido dado y su nombre es Jesucristo. Amén. Su nombre es Jesús. Y la fe, como les estaba diciendo, actúa. Porque la persona que tiene fe no solamente la tiene en la cabeza y sabe que hubo un Jesús que murió en una cruz hace 2000 años, sino que yo sé que ese Jesucristo murió, bajó a los infiernos, recogió las llaves de los infiernos, le quitó el poder a la muerte, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, tiene poder hoy para actuar en mi vida. Y que lo que yo le pido en el nombre de Jesús y que lo creo con fe, Él me lo da. Y que no estoy sola, porque no me ha dejado sola. Él me dejó su Espíritu Santo, lo envió para que estuviera conmigo todo el tiempo. Entonces, yo sé quién es Él. Y por eso tengo una respuesta cuando Él me habla. O tengo una respuesta o no la tengo. Las personas que creen solo mentalmente no viven de acuerdo a lo que creen. Las personas que no tienen una relación con el Señor Jesucristo pueden creer que la palabra de Dios dice cosas que son verdaderas. Pero si esa fe no las lleva a una actitud de su vida diaria que las hace actuar de determinada forma, esas personas no tienen fe. Porque la fe es una respuesta que se manifiesta en la forma en que vivimos. Amén. Gracias. Romanos 8:24, si me acompañan, dice que recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Y si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar ¿cómo? Con paciencia
y confianza. Cuando nosotros fuimos alcanzados por Jesucristo, recibimos en primer lugar el perdón de los pecados. Eso fue hecho ahí inmediatamente. Y fuimos trasladados del poder de las tinieblas al poder del Hijo de su amor. Eso fue hecho ahí inmediatamente. Pero Él prometió que nosotros seríamos tal como Él es. Que iba a ser en nosotros una transformación completa. Y prometió que donde Él se sentara, nosotros nos sentaríamos también. Eso todavía no lo tengo, pero yo sé que así es porque Él lo ha prometido. Y un día lo veré y un día lo tendré. Pero mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? Esperándolo, confiadamente en Él. Si yo me miro a mí misma, entro en desesperación, porque lo que puedo ver solamente es miseria y incapacidad. Y si los miro a ustedes, a cada uno en personal, igual entraría. Porque dice la palabra también en Jeremías, maldito el que pone sus ojos en el hombre. ¿Por qué? Porque cuando uno pone su confianza en otro ser humano, ese ser humano es incapaz de suplir la necesidad que mi corazón tiene. No puede suplir ni siquiera la propia, ¿cómo va a suplir la mía? Sin embargo, muchas veces yo estoy confiando en el hombre para que me dé lo que yo necesito. Y ahí entro en un abismo de desesperación. O si pongo mi confianza en mis propias fuerzas, en mi capacidad humana, en mi memoria, en mi mente. Miren, ayer murió una persona que yo conocía, de mi mismísima edad. Y fíjense que yo cuando me acordaba de ella, siempre tenía un poquito de envidia, digamos. ¿Saben por qué? Porque ella estaba en magnífica condición física. Ella era una gran deportista. Y físicamente estaba re bien. Yo decía, yo quisiera estar como ella. ¿Y qué les parece? Que se murió, le dio un infarto. No tuvo tiempo de nada. ¡Qué tremendo! Eso me trajo a la memoria el Señor, que mi vida está en su mano. Y que no depende ni de mis fuerzas, ni físicas, ni mentales, ni espirituales, sino de que depende de Él. De Él, en Él está mi fortaleza. Así que yo espero con paciencia y espero con confianza, porque si Él me amó cuando yo era su enemiga, con cuánta más razón ahora que soy su hija amada, porque he sido comprada por la sangre del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Y por eso el Señor me ponía esto. Qué bueno es recordar a otros que han pasado por el mismo camino que estamos pasando nosotros. Mirar a los que nos han precedido y que han vivido en la fe, nos va a ayudarnos a cimentarnos en la fe. Y vamos a ver que la fe no es simplemente un cúmulo de creencias, sino que son actitudes y decisiones en la vida diaria. También vamos a ver cómo el testimonio de estas personas, que dice la palabra que dejaron un testimonio y que fueron apreciados en el pasado, no fue un testimonio que ellos tuvieron porque ellos se lo ganaron por sus propias fuerzas, sino a través de la fe. A través de la fe que tuvieron, ellos fueron obedientes. A través de la fe que tuvieron, fueron perseverantes. A través de la fe que tuvieron, resistieron. La carrera, los que llegan a la meta, es porque resistieron, aunque llegan con la lengua de fuera, pero llegaron por resistencia. Por eso la vida cristiana no es una vida de velocidad, de gran velocidad, o una vida de triunfo en triunfo, sí, pero no solamente de triunfo en triunfo, también hay fracasos, hay caídas, pero la victoria está en que nos levantamos. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, dice la palabra. Y no es justo por sí mismo, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos justicia propia, sino porque Cristo nos ha acreditado su propia justicia. Amén. Así que ellos dejaron un testimonio. Son hombres reconocidos. Si usted va a dejar nombre para sus hijos, o usted va a ser conocido entre sus amistades cuando usted ya no esté y van a hablar bien de usted, no va a ser por lo bueno que usted haya hecho por sí mismo, sino porque donde tuvo sus ojos fue en Jesucristo, y por medio de la fe Él le habrá dejado un nombre. Porque el nuestro, si nos recuerdan por nosotros, qué triste, qué triste. Y dice, siguiendo Hebreos, que la fe nos trae entendimiento. El hombre sin fe, el hombre que no cree, está ciego, no ve, porque la fe es luz.
La fe ilumina. Y la fe, un hombre sin fe no puede ver lo que está oscuro y lo que no está revelado. La fe nos da entendimiento de las cosas que no se ven. Miren qué grandioso y qué poderoso. Tener fe en Dios abre la visión a las grandes y maravillosas cosas que están ocultas. Dice la palabra que por la fe entendemos que cuando no existía nada, todo fue hecho por Dios. ¿Cómo? Él explica en su palabra de una manera sencilla. Él dice que en el primer día, en el segundo día y en el tercer día, y describe la creación de toda la creación en 6 días. Y nosotros lo creemos. Pero ¿saben qué? En el tiempo que sucedió no había ni sol ni luna como nosotros vemos los días hoy. ¿A qué 6 días se estaba refiriendo el Señor? No era que la tierra girara alrededor de un sol, porque ni siquiera existían. Eso fue hecho mucho tiempo después. Cuando el Señor habla de días, habla de sus días, de su tiempo, y en la forma que Él hace todo en una forma misteriosa. Pero nosotros entendemos que como Él dice que hizo, así fue. Y déjenme decirles, los científicos los están llegando a descubrir, porque Dios está permitiendo que aún los mismos científicos puedan ver la evidencia de quién es Él. Así que vámonos a ver a estos héroes de la fe y aprendamos de su fe y crezcamos hoy en la fe. Amén. Hebreos 11:4. ¿La tienen? Gloria al Señor. En Hebreos 11:4 dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Miren qué precioso. Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que el que ofreció su hermano Caín. Y dice que alcanzó un testimonio, o sea, Dios es el que habla de Abel. Dios es el que lo dejó puesto en la palabra de Dios y dice, miren a Abel, yo sé lo que hizo Abel. Y dice su testimonio, Dios da testimonio de lo que él recibió de Abel. Recibió adoración de Abel. Y muerto Abel hace miles de años, hasta el día de hoy, su sangre habla y nos habla a nosotros hoy. Vamos a ver unas cositas interesantes de Abel. Los frutos que ofreció Caín no eran agradables al Señor, y ya vamos a ver por qué. Pero viene Abel, y Abel lo que agarra es un animalito que a él le había tal vez costado muy poco cuidarlo, porque la comida estaba ahí en el monte. El animalito no fue que él le diera a luz al animalito, nació de otro animalito y Dios se los dio a él. Y él escoge ese animalito y lo presenta delante de Dios. Y viene Dios y acepta el sacrificio de Abel. Lo que vemos primero es esa actitud de autojustificación, de autojusticia de Caín delante de Dios. Dios tiene muchas veces que aceptarnos, pensamos algunos, porque si somos buenos y nosotros no matamos a nadie y nosotros somos mejores que los demás, entonces nosotros nos merecemos, y así razona nuestra mente humana. Pero Dios dice que no es así. Dios no tiene obligación con nadie. Más bien todo lo que nos merecemos, como hemos dicho tantas veces, lo que se merece el hombre únicamente es la muerte. Pero Dios ha tenido misericordia y puso a Jesucristo como el único medio para llegar a Él por medio de la sangre. Y eso es lo que vemos en Abel. El sacrificio de animales que hizo Dios en el Edén para cubrir a Adán y a Eva, el primero que sacrificó fue Dios. Sacrificó a un animalito que no había hecho nada para que le quitaran la piel y para cubrir la desnudez de Adán y Eva. El precio que tuvo que pagar Dios fue tremendo. Pero déjenme decirles, antes del animalito que mató Dios para cubrir la piel de Adán y Eva, Dios ya había, como dice en Pedro, en la palabra, había sacrificado su Cordero Santo, Jesucristo. Amén. Antes, por cada uno de aquellos hombres que aún
ni siquiera existían. Pero aquí Dios estaba estableciendo un principio, era el principio de la sangre. Solo por medio de la sangre es el camino de regreso al Padre. Y no de cualquier sangre, porque la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento solo duraban para un poco tiempo y solo tapaban el pecado, no lo quitaban. Pero la sangre del Cordero de Dios, que dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios es el que bajó del cielo, Jesucristo, y que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Su sangre bendita no solo limpia, su sangre bendita quita el pecado, lo quita de la vista de Dios y nos permite presentarnos como justos delante de Él. Amén. Por eso, Abel adoró en verdad, en espíritu y verdad, diría yo. Porque él, ¿quién le habrá enseñado? Probablemente sus mismos padres le contaron del sacrificio que hizo Dios en el Edén para ellos. Y él tuvo entendimiento, pero más que entendimiento tuvo obediencia por la fe, porque sabía que esa era la forma que Dios pedía. Dios ofreció un mejor sacrificio que Caín, porque hizo lo que Dios enseñó. Vámonos al siguiente personaje. En Hebreos 11:5 nos habla de un personaje que está ahí, pero lo vemos muy poco en las Escrituras y la verdad que sabemos muy poco de él. Y este personaje se llama Enoc. Dice Hebreos 11:5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Hay otras dos menciones de Enoc en la Biblia. Una está en Judas y otra está en Hebreos, ahorita no recuerdo la cita, más adelante se las voy a decir. Aquí en Hebreos 11:5 y en Génesis es la otra. Y dice que él caminó y Dios lo arrebató, se lo llevó sin que gustara la muerte. Lo levantó y un día desapareció. Curiosamente, este Enoc es el bisabuelo de Noé. Él es hijo de Jared y padre de Matusalén, el que dicen que vivió más años que todos. Pero después de Matusalén viene Noé. Y Noé, su nombre es, perdón, aquí no lo tengo porque está más adelante, pero el punto es Enoc. Aquí vemos a un hombre que caminó con Dios. Su fe lo hizo tener una relación con Dios. No habla mayor cosa de Enoc, pero imagínense, yo me pongo a pensar, ese hombre tuvo tanta fe que dejó un testimonio que alcanzó hasta su bisnieto, a su bisnieto Noé. Y lo vamos a ver más adelante, no solo él, otros tuvieron también que ver con la fe de sus padres. Pero Enoc caminaba a diario con Dios, le agradaba, le buscaba, le obedecía, porque la fe es eso, caminar con Dios es levantarte en la mañana, ver qué quiere Dios para ti en la vida, caminar de acuerdo a sus enseñanzas, trabajar con el Señor en la oficina, ir al banco con el Señor, hacer tus negocios con el Señor, tener al Señor sentado a la mesa de tu casa. Caminar con Dios es eso. No solamente es la oración de la mañana y la oración de la noche. Caminar con Dios es todo el día y en todas las circunstancias. El que camina con Dios, dice la palabra, que vamos a estar dormidos ya y vamos a ser resucitados y los que estén vivos todavía vamos a ser levantados juntamente con ellos, arrebatados para el Señor. Los que caminan con Dios tienen promesa de eso, que Dios los va a guardar. El siguiente personaje es Noé. En Hebreos 11:7 está otro personaje que es Noé.
Estamos hablando de la fe que tuvieron estos hombres. Y dice en Hebreos 11:7, que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mis hermanos, analicemos y meditemos un poquito estas palabras que son muy importantes para nosotras. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, el Señor nos ha advertido a nosotros aquí por tanto tiempo de cosas que aún no se ven. Y la pregunta, no para que me levante la mano, porque cada uno tiene que hacerse la pregunta a sí mismo, es: ¿con cuánto temor, no miedo, sino temor de reverencia, estoy yo preparando mi casa para esas advertencias que el Señor ha dado? ¿Cuánto le dedico el tiempo yo para enseñarle la palabra a mis hijos, a mis nietos? Para prepararme mi propio corazón, mi hermano. Él dice, cuando fue advertido por Dios, Dios le advierte a sus hijos de las cosas que están por venir. Y les dice, y nos dijo, en el mundo tendremos tribulación. Mis hermanos, yo no sé si ustedes, pero yo paso tribulaciones. Y la tribulación no solamente es problemas grandes o serios. Hay tribulaciones del diario vivir en las que por fe tengo que responder de alguna manera y Dios me dice cómo hacerlo. Y yo elijo si lo hago o no lo hago. Y esa respuesta me libra muchas veces de la tribulación. Y muchas veces yo no hago lo que el Señor dice, sino que elijo hacer otra cosa porque pienso o menosprecio las cosas del Señor. Y dejo puertas abiertas donde el enemigo entra a robar, a matar y a destruir. Si lo que el Señor nos ha advertido y nos ha dicho nosotros no lo ponemos por obra, estamos dejando puertas abiertas. Y muchas veces decimos, ay, ¿por qué le pasará tantas cosas a las personas? Mis hermanos, muchas veces son pruebas solamente del Señor, el Señor está probando, pero muchas otras veces, la mayoría diría yo, son porque dejamos puertas abiertas, porque no hemos atendido con temor reverencial a lo que el Señor nos advierte. Pero Noé no, Noé en medio de su época, Noé fue un hombre que sintió rechazo, porque cuando él estaba haciendo el arca, estaba haciéndolo en un lugar donde no habían condiciones de lluvia, donde no se avisaba ninguna nubecita por ahí, y estaba haciendo no un arca pequeñito, un barquito, estaba haciendo un arca inmensa, para no solamente entrar él, sino entrar un montón de animales que el Señor iba a traer. ¿Cómo sería el pensamiento de sus vecinos con respecto a Noé? Realmente Noé era un punto negro dentro del grupo de sus vecinos o de sus amistades. Probablemente cuando Noé se reunía con ellos les decía, miren, por favor, prepárense porque viene el Señor, va a venir algo. Y ellos se reían de él, se burlaban o simplemente se quedaban callados y no le contestaban. Pero Noé pasó 100 años construyendo el arca, haciendo lo que Dios decía. La vida de Noé debe ser para nosotros una llamada de atención a revisar cómo estoy viviendo mi fe en mi vida diaria delante de mis vecinos, donde realmente puede ser que sufra de rechazo y hasta de burla, porque lo que yo hago, no solo lo que pienso, lo que hago parece ridículo para los demás. Ezequiel 14:14 habla de Noé y dice de Noé que aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro. Dice el Señor soberano, también lo vemos en 2 de Pedro 2:5 y en Ezequiel 14:20. El Señor está dando un testimonio de Noé tremendo. Cuando habla en Ezequiel está hablando aquí de que viene un juicio y dice, va a venir un juicio. Y si aún estos 3 hombres que se distinguieron por su fe, porque fueron hombres de justicia por la fe, nadie se va a salvar, dice, porque no habría quien tenga esa justicia. ¡Qué tremendo! Dios da testimonio de Noé.
Noé fue un hombre que vivió muchos años y que su vida no fue fácil. Vivió en un tiempo en que venía juicio. Y nosotros estamos en tiempo de que viene juicio, mis hermanos. Viene juicio. Estamos en tiempo, viví en un tiempo en que lo normal era vivir una vida desenfrenada, lejos de la verdad de Dios y sin atender las verdades del Señor. Dice la palabra que porque llegó la maldad a tal grado fue que tuvo el Señor que mandar un juicio de diluvio. Y nosotros miremos alrededor cómo está la humanidad. Está llegando unos días peores que los de Sodoma y de Gomorra, que también cayó juicio. O sea que nosotros estamos viviendo antes del juicio. La pregunta es, ¿vivimos en la fe? Y de acuerdo a la fe de que el Señor me habla personalmente, no a la fe. En el tiempo de Noé, su fe se manifestó en hacer un arca. A mí no me está pidiendo hoy hacer un arca, pero me está pidiendo otras cosas. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy construyendo ese lugar de resguardo de mi vida y de la de mi familia? Y dice, su fe condenó la incredulidad y rebelión de los demás. Los que creemos estando advertidos, debemos refugiarnos en Cristo. Noé fue heredero de justicia por la fe y su nombre significa reposo, reposa consolación, significa descanso, significa tranquilidad. Así es como viven y se llaman los hijos de Dios, hijos de reposo, hijos de consolación, hijos de descanso, hijos de tranquilidad, porque tienen su mirada puesta en el Señor. Amén. Mirar a estos hombres de fe es traerlos a la memoria. No es solamente para recordarnos, ay, qué grande fue Noé, o ay, Abel, qué grande. No, nos deben de llamar a ser como Abel. Nos debe de llamar a ser como Noé. Nos debe de llamar a ser incluso como el siguiente que voy a presentar, que es Abraham. Abraham, considerado el padre de la fe. Y miren, Abraham fue llamado por Dios a dejar todo lo que él tenía como comodidad. Yo no sé quién de nosotros alguna vez ha pensado en eso, pero yo me recuerdo de alguna vez que pensamos en irnos a vivir al extranjero. Yo admiro mucho a las personas que han dejado su casa para irse a vivir a los Estados Unidos o a Europa o a Canadá. Y más aún aquellos que se van sin tener nada. A mí, yo creo que no lo haría. Dejar mi familia, dejar mi tierra, mis costumbres de guatemalteca, todas esas cosas, yo creo que me costaría mucho adaptarme a otras circunstancias. Algo así fue lo que recibió Abraham de llamado. Abraham fue llamado a dejar su casa, donde él tenía un techo seguro, a dejar sus costumbres, su parentela, o sea, su familia. Fue llamado a dejar lo que le era conocido para ir a lo desconocido. Y Dios no le dijo, no le dio la dirección de dónde quedaba, porque ahora sí uno dice, bueno, se atraviesa el río Suchate y después el otro río y ahí está la frontera, ¿verdad? Y uno más o menos tiene un mapa. Pero Abraham iba sin mapa, solo confiando en que el Señor le dijo, sal y yo te voy a enseñar a dónde ir. Y te voy a mostrar y te voy a dar. Y Abraham creyó y salió. Y miren, no solo dejó, sino que caminó por muchos años. Por eso fue un peregrino. Iba de un lado para otro buscando mejores pastos para sus ovejas en medio de un desierto. Y hubo una oportunidad donde pudo escoger la tierra cerca de Sodoma y Gomorra, que era un valle fértil. Pero Abraham, en lugar de eso, le dijo a su sobrino, escoge tú. Y yo me cuestionaba, ¿por qué le dijo, escoge tú? Porque él tenía confianza en que el Dios que lo había llamado, aunque fuera en el desierto, le iba a dar de comer, le iba a dar agua y no le iba a faltar nada. Él no tenía que escoger, Lot sí tenía que escoger porque él no tenía la fe ni la confianza. Pero Abraham sí tenía la fe. Y no necesitaba escoger, estaba seguro que Dios le iba a dar en cualquier lado lo que él necesitaba y que siempre Dios iba a ser bueno. Por eso él le dio a escoger a Lot.
Lot escogió y escogió re mal. Y Dios le dio a Abraham no solo promesas, también le hizo requerimientos. Y le hizo un requerimiento tremendo. Le dijo, dame a tu hijo en sacrificio. El hijo de la promesa, no cualquiera de los hijos, porque Abraham tenía ya en ese entonces 2. Y le pidió, dice, al que él amaba. No era que no amara al otro hijo, pero este era el hijo prometido a través de su esposa para ser de generaciones y de generaciones. Y la palabra nos dice, quiero que vayan conmigo a Hebreos 11:10. ¿Cuáles son las razones por las que Abraham destaca en la fe? Y en 11:10 nos dice que Abraham esperaba algo. Esperaba una ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. La mirada de Abraham no estaba en esta tierra, mis hermanos. Cuando él recibió la promesa de Dios de ser padre de multitudes y de que los no iban a ser incontables, no estaba pensando solo en los hombres y las mujeres de la tierra, ni estaba pensando en su casa aquí en la tierra, ni en la tierra prometida Canaán. Él miraba más arriba, levantó los ojos para arriba y esperaba la ciudad de la cual arquitecto es Dios, la nueva Jerusalén. Por la fe dice, Abraham, a pesar de que ya tenía 100 años y de que su esposa también era una viejita y era además estéril, recibió fuerza. La fe le trajo fuerza para tener hijos, porque consideró, fíjense, ahí está la palabra esa, consideró que Dios, que era fiel, el que le había hecho la promesa. Aunque nuestras fuerzas estén acabadas y no tengamos nada de qué asegurarnos, cuando hay fe, nosotros podemos seguir confiando, no por lo que vemos, sino porque Él es fiel. Porque Él no falla, porque si Él dijo que así será, aunque yo no mire por ningún lado que así es, así va a ser. Y siguiente dice, así que de este solo hombre ya en decadencia. Qué tremenda palabra. ¿Cómo estaba Abraham? Decadente, que ya no servía, que ya no podía. De este hombre nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como las arenas a la orilla del mar. De alguien decadente. Y fíjense el tremendo lo que dice el versículo 19. Porque Abraham consideraba, o sea, Abraham en su mente meditaba en las promesas del Señor y pensaba, Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Así que si me pide que le dé a Isaac y lo sacrifique, Dios lo puede levantar. Esa es la única explicación por la que Abraham agarró a su hijo y lo llevó y lo iba a sacrificar. Porque él sabía que las promesas de Dios son, y aún de la muerte podría regresar a Isaac. Abraham no desconfió de Dios. Y Moisés es un hombre que empezó su fe en sus padres. Yo les hablé de Enoc con respecto a Noé. Pero también Moisés, sus padres, dice, lo escondieron durante 3 meses porque no le tuvieron miedo a la orden del faraón, porque lo vieron hermoso. Y cuando yo veo esa palabra, lo vieron hermoso, lo vieron lindo a ese bebé, pienso que fue más una visión espiritual que una visión natural. Probablemente ellos vieron a un bebé como todos los bebés que uno tiene cercanos, los mira preciosísimos. Pero ellos lo vieron de una manera sobrenatural porque vieron en él algo de Dios. Y eso les quitó el temor porque eran hombre y mujer de fe. Tanto Jocabed, su madre se llamaba Jocabed y su papá se llamaba Amram, eran de la tribu de Leví. Ellos traían una historia de que les habían dado palabra a ellos, venían recibiendo la de las promesas de Dios y ellos tuvieron esa fe y lo guardaron. Y en el tiempo en que lo tuvieron cerca, porque incluso después que se lo dieron a la hija del faraón, ella lo tuvo un tiempo, se lo devolvió a su mamá para que lo amamantara y dice que ya lo devolvió
cuando era mayorcito. No dice exactamente la fecha o la edad que tenía Moisés cuando regresó al palacio. Pero calculamos por las costumbres en ese tiempo, el dar de mamar a los hijos no era cuestión solamente de meses. Daban de mamar hasta 2, 3, 4 años muchas veces. Pero en ese tiempo, Moisés fue sembrado con la palabra de Dios. Usted háblele a sus hijos desde que están en el vientre del Señor, porque la fe viene por el oír. Y aunque usted no vea que ellos aparentemente no pasa nada, el Señor está haciendo algo sobrenatural y está implantando semilla de vida en los corazones de sus hijos y de sus nietos. Y dice que Moisés fue sembrado con esa palabra, yo lo creo así. Y Moisés por eso fue que llegado a la adultez, él hizo elecciones y renunció a ciertas cosas. Nos vamos a ir en la Biblia, por favor, acompáñenme a Hebreos 11, 24, 28. Es interesante ver aquí, porque la fe no se quedó solamente en un asentimiento mental. La fe hizo tomar decisiones a Moisés. Y la fe nos tiene que hacer tomar decisiones a nosotros en el día al día. Dice que lo primero que hizo fue que eligió. Por la fe, Moisés, hecho ya grande o adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Miren, eso no es así nomás, a veces leemos tan rápido. Pero Moisés había crecido en la casa real, con todos los privilegios reales, con sirvientes, con comida en abundancia. Y estando ahí, miraba a su pueblo que estaba afuera, esclavizado en opresión, sin alimentos y esclavizado en todo sentido. Pero cuando Moisés tuvo conciencia de las cosas de Dios en su adultez, él tuvo primero que hacer una renuncia a algo. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, primero me arrepiento de mis pecados, es cierto, miro para atrás y digo, qué horror, perdóname, Señor, pero al mismo tiempo tengo que hacer una renuncia a las cosas que no son gratas a Dios. Y hay cosas que siendo no gratas a Dios, a mí me dan mucha satisfacción. Y es una elección. Moisés renunció a una posición alta, de liderato, de economía, de nombre, de todo, de comodidad. Renunció a ser llamado hija de la hija del faraón. Y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Mis hermanos, hay una cosa que es renunciar y otra que es escoger. A veces la renuncia no tiene al mismo tiempo que escoger usted algo que le cause una situación difícil. Pero en el caso de Moisés sí, porque el renunciar a la hija del faraón, inmediatamente lo nombraban a él hebreo y los hebreos eran esclavos. Tenía que dejar palacio para irse a vivir junto con su pueblo, en un lugar falto de toda comodidad y falto de bienes. A veces tenemos que hacer elecciones y renuncias, y esas renuncias traen como consecuencia privaciones y molestias. Es difícil. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. No estaba viendo en ese momento su situación, sino que le estaba viendo más allá. Si todos vemos a los hombres de fe de los que hemos hablado, vamos a ver que su mirada no estaba en el aquí, sino que estaba en el más allá. Estaban puestos los ojos en el Señor. Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Miren, mis hermanos, este punto es esencial. Por la fe se renuncia a ciertas cosas. Por la fe se eligen otras, aunque a veces no son tan agradables. Pero por la fe se es obediente.
Porque él recibió instrucción de Dios de lo que tenía que hacer y le dijo: mata un cordero, primero tenlo varios días cerca de ustedes, después maten al corderito, cojan la sangre y pónganla sobre el dintel de las casas. El principio de la sangre prevalece. El Señor les estaba diciendo: no es porque ustedes sean un pueblo muy fuerte, muy obediente, muy topado, no, es porque esta es mi decisión y por medio de la sangre yo los voy a librar a ustedes de la muerte. Y Él nos está poniendo ahí una figura: por medio de la sangre del Señor Jesucristo somos librados de la muerte. Va a venir la muerte, sí, pero nosotros la vamos a atravesar. Esa muerte no nos puede retener porque la sangre de Cristo está sobre nosotros. Tenemos que tener esa seguridad. La sangre de Cristo sobre nuestras cabezas. Gloria al nombre de Jesucristo. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mis hermanos, el hombre de fe elige, renuncia, tiene que obedecer, pero la fe da poder. Por la fe, en el nombre de Jesús, huye el enemigo. Por la fe, en el nombre de Jesús, se derriban los muros que nos separan de Dios o de nuestras victorias. Por la fe, en el nombre de Jesús, somos más que victoriosos en todas nuestras batallas de cada día. Es por la fe en Él, no porque nosotros podamos hacer algo por nosotros mismos. Cuando Moisés frente al mar se paró y vio que venían atrás, hubo un momento en que Moisés se quedó atribulado. ¿Y ahora qué hago? Pero Dios le dijo: no ores a mí. Deja de estar pidiendo, levanta la vara. Si tú has creído en Jesucristo, Él ya te ha dado la armadura de Dios. Te ha dado el poder de su nombre, para que cuando venga el momento de batalla, el momento de lucha, te levantas en el nombre de Jesús. Tú no puedes vencer a nadie, pero Él ya los venció. Y Él a través tuyo va a hacer grandes y maravillosas obras. Amén. Su fe se manifestó en poder. Romanos 1:17. Está Pablo escribiendo esta carta a sus conciudadanos, a judíos, que conocían muy bien todas estas historias. Y en el versículo 16, Pablo les dice: no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque el evangelio de Dios es poder para salvación de los que creen. Y uno lee y dice: bueno, ¿y por qué se iba a avergonzar Pablo? Porque a veces uno piensa: bueno, ¿y por qué escribió esto? Porque hablarle a la gente a veces del poder de un Cristo que murió en la cruz y que a través de su muerte es que se recibe el perdón, y creer que Dios lo levanta de los muertos y que le ha dado un nombre sobre todo nombre, nosotros que ya hemos creído, nos parece cosa que es fácil. Pero a la gente que no tiene fe, eso le parece que es una tontería. A los judíos les parecía una locura, porque ¿cómo va a ser que Dios va a salvar de esa forma? Si ya Él nos dio la ley y nos dio los sacrificios y tenemos esto y tenemos lo otro. Nosotros tenemos nuestra religión y nuestra religión es suficiente. ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho alguno: yo así nací y así me voy a morir? O nos ha dicho: eso no puede ser así, solo uno solo pide perdón y ya Dios lo perdona. Pues fíjese que sí. Usted le pide perdón a Dios con fe, creyendo en la muerte de Él en la cruz en su lugar, y Dios lo perdona. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. El ladrón que estaba muriendo al lado de Él en una cruz, le dijo: perdóname, Señor. Y Él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando hay fe, hay perdón. Y creerlo, mis hermanas, es básico. La fe empieza así. La justicia de Dios se revela, o sea, la forma en que Dios hace justicia a sí mismo nos es puesta a la luz por medio de la fe. Y dice, y no solo es para que veamos cómo lo hace la primera vez, hemos entendido que es por eso, pero eso se debe de vivir el día a día, es por fe la vida. Por eso este versículo tan importante dice: la justicia de Dios se revela
por fe en el inicio y es para vivir por fe a cada momento. Como está escrito, el justo, o más el justo, por la fe vivirá. Mi hermano o mi hermana que estás aquí, si tú has creído en Jesucristo y en su muerte sustitutiva y en el perdón de los pecados por medio de la sangre de Jesús derramada y que Él no está muerto sino que está vivo, porque Jesús murió pero resucitó, porque si no de balde estaríamos creyendo, pero la prueba de que Él es quien dice ser es que la muerte no lo pudo retener y que está vivo para siempre. Y al tener esa seguridad podemos vivir por la fe a diario. A diario. Por eso termino aquí en este versículo que dice, se inicia con la fe la vida cristiana. Se vive cada día en la fe y se muere en la fe. Amén. Pero no en cualquiera, no en cualquier fe, no en cualquier Dios, no en cualquier cosa que llaman fe, sino en la verdadera fe, la que nos ha sido revelada en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, y dice enorme porque yo hablé de 4 o 5, pero ahí sigue hablando de muchos otros y habrán muchos otros que ni siquiera están escritos en la palabra, porque el Señor nos dejó algunos, si no, no alcanzarían los libros para hacer los registros de todos los santos y héroes de la fe. Pero el Señor dice que estamos rodeados de multitud de gente que nos puede decir, yo vi, yo oí, yo sé quién es Dios y yo sé lo que hace Dios. Y yo lo puedo decir también, yo sé quién es mi Dios, yo sé que mi Redentor vive. Yo lo hago mío esa palabra, la dijo Job en el Antiguo Testamento, pero esa es mi palabra para mí hoy. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios vive y no me va a dejar. Puedo estar segura que el que empezó la buena obra en mí la va a terminar, no porque yo me lo merezca, sino porque Él es fiel y porque Él, si ya dio a su Hijo, va a poner todo lo que yo necesito para que yo llegue al final de la carrera. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. ¿Qué es lo que te está impidiendo correr, mi hermana? ¿Qué es lo que te impide correr a ti? ¿Por qué no te has puesto los tenis de la fe? ¿Por qué no tienes deseos de estar con el Señor? ¿Por qué no buscas de Él a diario? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los pesos? Quítatelos. No dice aquí que te los quite otro, sino quítatelos tú mismo. Quítate la modorra que te impide levantarte temprano para orar. Quítate la modorra que te impide venir los domingos o las amistades, aquellas que te ponen en el camino y te invitan a donde no debe de ser para que te alejes del Señor. Ese es el pecado que asedia. El pecado que asedia no solo es Satanás con los cachos y con un tridente. Si se acercara así, miren, todos salíamos corriendo. No le haríamos caso. Pero Satanás se nos viste de ángel de luz, dice la palabra, se nos presenta como cosas bonitas, elegantes, agradables, se nos rodea a través de los amigos muchas veces, o de la familia, que nos hacen invitaciones para estorbar que vengamos a oír la palabra, para estorbar que estudiemos, para evitar que crezcamos. Dice la palabra aquí claramente, quitémonos todo peso que nos impida correr. Reflexiona un momento, ¿qué te está impidiendo correr la carrera? ¿Cuál es el pecado que te asedia? ¿Por dónde es donde fallas todo el tiempo? ¿Dónde te mente zancadilla Satanás? Piénsalo un momento, porque eso es lo que hay que hacerlo a un lado. Especialmente dice, quítate el pecado que tan fácilmente te hace tropezar. Y corre con perseverancia. Todavía tenemos vida por delante, mis hermanos. Y hay que perseverar día a día. La fe no es cuestión de un momento, es una cuestión de todos los días. Corre con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo podemos hacer solamente cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo. Poner la mirada en Jesucristo es venir a su palabra, mis hermanos, y conocerlo. Si tú no buscas en tu palabra, cuando tú lees los evangelios estás conociendo a Jesús. Conocer su biografía que está en los 3 evangelios sinópticos es conocer cómo vivió Jesús. Eso nos da muestra de su carácter, de su manera de trato a los demás,
de sus deseos, de dónde estaba su voluntad. Y Juan, que es un evangelio que lo escribió ya más pensado y que nos da como más profundidad, nos hace conocer a Cristo en su interior, en el poder que salía de Él, en la manera en que Él trabajaba y las promesas tan tremendas que nos hace. Conocer a Jesucristo es poner la mirada, como dice Hebreos aquí. Poner la mirada no es que levanten los ojos hacia un crucifijo. Mucha gente levanta los ojos al crucifijo y se queda viendo al que estaba clavado en la cruz. Está bien, podemos verlo en nuestra imaginación y pensar toda la obra que Jesucristo hizo en la cruz a favor nuestro. Pero a veces vemos el crucifijo y no entendemos ni qué es eso. No entendemos qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poner la mirada en Jesús es meditar de día y de noche en su palabra. Es comer lo que Él ha dejado escrito como testimonio para nosotros. Viéndolo a Él, que dice que soportó la cruz sin importarle la vergüenza. ¿Cómo pudo Jesús aguantar no solo la vergüenza, el dolor, el rechazo de los hombres? ¿Cómo podemos nosotros soportar las vergüenzas por las que pasamos? ¿Cómo podemos soportar las injurias que nos hacen, los insultos, los rechazos que recibimos? ¿Cómo? Cuando vemos que hay algo más arriba. Jesús tenía la mirada más arriba de la cruz, en esa misma ciudad celestial donde la puso también Abraham, donde la puso a Abel, donde la puso Noé. Ahí podemos poner nuestras miradas, mis hermanos. Y sabiendo que Él está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán. Cuando tengamos desánimo, cuando tengamos cansancio, cuando nos sintamos angustiados o incluso desesperados, es un buen momento para voltear nuestra mirada y ponerla en Jesús y así no cansarnos y no darnos por vencidos. Amén. Con esto termino, vamos a orar. Y yo creo que es un buen momento para decirle a nuestro Padre, yo creo en ti, Señor, en quien tú eres, en tu obra, en lo que has dicho que harás, y lo estoy esperando. Y dame, Señor, la gracia de correr con perseverancia. Dame la gracia de quitar todo aquello que me impide correr la carrera, no solo con perseverancia, sino con gozo, con alegría, con nuevas fuerzas renovadas, que al salir de aquí hoy, Señor, nos vamos con nuevas fuerzas, Señor, porque tú nos has recordado que estás con nosotros, que no nos has desamparado, que tu mano no se ha cortado, que tu bondad y tu misericordia nos rodean. Padre amado, en el nombre de Jesús yo quiero darte gracias este día, porque hasta aquí, Señor, tú me has ayudado. Gracias, Señor, porque un día me alcanzaste con tu palabra, me rodeaste de tu amor y me salvaste. Gracias, Padre, porque un día a través de Jesús pude ver la luz, Señor, y pude tener comunión contigo. Gracias, Jesús, porque en el día a día tú estás conmigo, porque esa promesa que hiciste que no me dejabas solo, yo la he experimentado. Señor, yo no tengo que decir que eso va a ser así, ya lo estoy experimentando. Siento tu presencia, siento constantemente tu amor y tu misericordia. He visto cuando he estado caído y tú me has levantado. He visto tu poder en el momento en que el pecado ha querido enredarme, y he visto el nombre tuyo poderoso que ha roto las cadenas. Señor, yo te doy gracias, te alabo, te bendigo, y hoy, Señor, quiero confesar que no hay otro Dios como tú, que tú eres el creador eterno del universo, que tú mereces toda honra, toda gloria, toda alabanza, que eres el Rey de los Reyes. Señor, me levanto delante de ti para proclamar tu grandeza. Levanto a ti mis manos, Señor, y te bendigo por quien tú eres. Digo, Señor, mereces la gloria. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, proclama la grandeza del Señor, porque no hay otro como tú. Tú eres el eterno, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor. Bendito sea tu nombre, exaltado sea, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, exaltado seas, bendito seas, Señor. Creo en ti. Gracias, Señor.
Creo en todo lo que haces. Gracias, Señor. Creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti. Y aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da las fuerzas. Han creído siempre en mí.